Aquí toca el hermano dos cosas, la oración y la alabanza. En cuanto a la oración, pues dice que Satanás le tiene miedo a la oración, pero más a la alabanza. Y al menos lo que yo entendí es de que la alabanza es una victoria, que es lo que dice aquí, la alabanza y victoria. O sea que en la alabanza no importa el sacrificio o la circunstancia o situación en la cual estemos, porque es una manera de superar, dice, los ataques espirituales. Muchos saben que Satanás teme las oraciones que hacen los hijos de Dios, pero Satanás huye cuando los hijos de Dios doblan sus rodillas para orar. O sea que esto es que él siempre impide que se ore. O sea que esa es la función que él tiene, de que se impida que se ore. Entonces, este, él nos manda a que nosotros veamos esta parte, pues, que estos ataques más serios que tiene Satanás no están orientados a detener las oraciones. Sus ataques más serios están dirigidos a impedir las alabanzas. Porque la alabanza, como dice ahí, es una victoria. Y no importa en qué circunstancia, situación estemos, pero si nosotros alabamos a Dios, a Jehová, al Dios de uno, esto, esto va a ser una victoria para nosotros a pesar de las situaciones en las cuales estamos. Y muchas veces uno, pues cuando se doblega, pues uno se doblega por alguna situación fuerte que uno tenga, pues uno se doblega y entonces deja de alabar, incluso deja de orar, sino que muchas veces uno se va a preguntarle a Dios, ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué pasó esto? En vez de decir uno, Señor Jesús, gracias, ¿verdad? Y alabar al Señor para que, pero dice aquí que muchas veces resulta más fácil entablar conversaciones con otras personas, pero cuando comenzamos a orar, Satanás interviene, y eso pasa muchas veces. Uno empieza a leer la Biblia, a mí me ha pasado, pues uno empieza a leer la Biblia y me da sueño. No sé si a ustedes, pero a mí sí, como que la verdad que no, algo que le impide a uno, pues, porque cuando uno está viendo otras cosas no le da sueño, al menos yo pues hablo de lo personal. Pero, y lo mismo es con la oración y la alabanza, pero la alabanza es más profunda, o sea que es una meta que impide que Dios, es lo que Satanás quiere, que impide que Dios sea alabado. Pero la oración, estamos en una batalla, pues es una batalla espiritual. Pero aquí, bueno, el hermano decir que es una victoria. O sea que la oración representa una guerra espiritual, pero la alabanza constituye una victoria espiritual. Eso es bien importante porque al menos yo nunca lo supe antes en cuanto a alabanza ni oración. Por lo regular, yo he conocido la oración, pues la hemos conocido por mucho tiempo. Pero la alabanza, como él dice, muy poco, al menos yo muy poco lo he experimentado. Pero sí es de poner la atención para que la iglesia esté llena de alabanza. O sea que cuando nosotros no queremos ser insensatos, no debemos dejar de alabar nunca a Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de estar oprimidos. Pero a medida que se conoce mejor a Dios, se descubrirá que aún la cárcel no puede detenernos en esto. O sea que es el ejemplo de Pablo y Silas, pues que a pesar de que estaban presos con grilletes, todos, la peor situación humana, ellos alabaron. ¿Y qué pasó? Que fueron rotos los grillos, fueron rotos los cepos, fueron abiertas las puertas y el pobre carcelero se iba a matar, pero no le impidieron, pues dijeron que ahí se van todos, que no se hiciera daño. Pero como dijo Dios, ahora, ¿cómo hago yo para ser salvo? Entonces le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y toda la casa del carcelero fue. Pero a través de la alabanza, pues que esa alabanza, me imagino que él la estaba escuchando. Y él oyó cuando estos himnos, estas alabanzas estaban siendo entonadas. Y no hay la menor duda que le penetró hasta lo más interior de él, lo más profundo de él, para que él fuera rescatado con júbilo, fuera salvo con júbilo, porque eso es cuando se
acepta al Señor, se acepta con júbilo. Uno muchas veces no entiende ni cómo se llegó ahí, pero Dios ya le tenía reservado a uno. Eso es lo que le pasó al carcelero, ¿verdad? Que ya le tenía reservado la salvación a él. La salvación llegó a él. Amén. Amén. Amén, hermanos, por este mensaje. Yo tengo el sentido de que debemos de aprender mucho y realmente hay muchas cosas que no sabemos y debemos de estar con un espíritu abierto y debemos de estar también muy susceptibles al espíritu y las lecciones que el ministerio nos da y que pues necesitamos aprender, ¿verdad? Porque son lecciones que nos van a dar una vida espiritual mucho más madura y nos van a hacer progresar en el Señor. Ese sentir tuve ahorita porque nosotros tal vez en algún momento pensamos que ya sabemos muchas cosas, pero en realidad cada vez que leemos el ministerio nos abre una nueva luz y es así todo continuamente. Entonces esta tarde nos está mostrando lo importante que es la alabanza. Y bueno, en la última parte que leímos en la parte anterior hablaba acerca de la clasificación de los himnos y cómo es que nosotros debemos de, pues de saber esa clasificación y que nos va a ayudar mucho a la hora de nosotros necesitar un himno para tal ocasión o tal circunstancia, ¿verdad? Entonces pues esta clasificación nos puede ayudar mucho a encontrar más rápidamente un himno que necesitamos según la circunstancia que estemos pasando o según la reunión que estemos llevando a cabo, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, pero me impresionó mucho la relación que empieza a hablar de la alabanza. Hermanos, nosotros hoy en día creo que debemos de aprender a alabar al Señor. Es impresionante cómo David alababa al Señor 7 veces, pero cuando decía él que alababa al Señor, era de verdad un vivir, era que él se detenía y en ese momento él alababa al Señor. Entonces él se detenía 7 veces al día y alababa al Señor. Él no solamente decía algunas palabras, sino que realmente tocaba el trono y el corazón del Señor al alabarlo. Entonces es impresionante la vida de alabanza que David llevaba, ¿verdad? Y pues la alabanza tiene varias cosas que pues nos pueden ayudar, pero principalmente alabamos al Señor porque Él es digno de alabanza, porque Él se merece las alabanzas. Entonces una de las partes que mencionaba hermano Jorge ahorita era de que realmente cuando se llega a conocer a Dios, cuando se llega a conocer a Dios, entonces esta alabanza va a fluir definitivamente. Eso denota que nosotros no alabamos, quiere decir que no conocemos a Dios. Entonces debe de preocuparnos el hecho de no conocer a Dios y por lo tanto no alabarle, ¿verdad? Una de las cosas que pasaron fue de que realmente la alabanza, pues, ocurre en cierto momento, porque es en un momento donde nosotros sufrimos, estamos pasando por algún tipo de tribulación, estamos pasando por alguna circunstancia difícil, entonces ese es el momento adecuado para alabar, porque eso denota un sacrificio de alabanza, denota que le estamos entregando al Señor todo aquello que pues de alguna manera es parte nuestra y necesitamos dársela a Él. Entonces esto me impresionó mucho, lo que significa la ofrenda de alabanza o el sacrificio de alabanza, porque tiene que ver con todo aquello que nosotros debemos de dar y que realmente es algo que yo pues muchas veces no he comprendido, ¿verdad? Cuando uno está sufriendo, cuando uno tiene persecución, cuando uno está pasando por situaciones difíciles, entonces es cuando debemos de alabar, porque esa alabanza es una alabanza muy genuina y realmente tiene mucho que ver con, digamos, la persona o el ser de alguien. Entonces, hermanos, hoy debemos de aprender a alabar al Señor en medio de todas las aflicciones, de todas las circunstancias difíciles y que pues son parte de nuestra vida diaria, pero en todo momento debe de brotar la alabanza. Por otro lado, también el hermano decía ahí que la alabanza tiene que ver con el hecho de una victoria, es decir, que alabamos al Señor porque estamos obteniendo la victoria y que realmente Satanás está buscando acallar él está buscando acallar nuestra boca para que nosotros no alabemos al Señor,
porque en medio de esta alabanza el Señor no solo se mueve, sino que también Él obtiene la victoria y Satanás es exhibido, ¿verdad? Entonces está haciendo cualquier cosa para callarnos. Y nos daba el ejemplo ahí de Pablo, cómo es que Pablo y Silas en la cárcel pudieron alabar al Señor en medio de la circunstancia que les venía, pero esto denota la derrota para Satanás, ¿verdad? A Satanás no le gusta que oremos, pero tampoco le gusta que alabemos. Entonces, él hace todo lo necesario para que nosotros, nuestras alabanzas no sean escuchadas. Entonces, me impresionaba mucho eso porque realmente nosotros debemos de vivir tal vida de alabanza, ¿verdad? Es impresionante esta lección, hermanos. Realmente nosotros debemos de volvernos como David, personas que inclusive superen, decía el hermano ahí, a David en sus tiempos de alabanza, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos lleve a esta experiencia de encontrar los tiempos y la manera de alabarlo durante todo el día, ¿verdad? Porque esto constituye la victoria para el Señor, la exhibición de Satanás, inclusive la derrota de Satanás, ¿verdad? Entonces, esta alabanza, pues, es algo que debe ser parte de nuestra vida diaria, en toda circunstancia. Amén. Amén. Hoy ya tenemos unos minutos, si alguien más nos quiere compartir. Amén. Me gustó mucho esta lección y sobre todo porque creo que es bien oportuna la lección de la alabanza em, para, para aprender, como decía Marvin ahorita, ¿verdad? En cualquier momento nosotros podemos alabar. Muchas veces, pues, bueno, yo tenía antes ese pensamiento que yo podía alabar al Señor solo en la reunión, que era como el lugar para alabar, para invocar, para orar y nada más. Pero a Satanás le molestan muchas cosas, pero le molesta mucho que oremos porque sabe que movemos a Dios. Y aún más le molesta nuestra alabanza porque sabe que en medio de la alabanza nuestro espíritu se eleva y es una manera en que Dios puede ser exaltado y es la manera en que Dios obtiene la victoria en medio de nuestras circunstancias. Hay una palabra aquí que me gustó y dice que la alabanza debe ser un ejercicio, debe ser un hábito. Así que, así como Pablo y Silas, que en medio de esa situación en la cárcel, ellos podían alabar al Señor, era porque ellos tenían el hábito de alabar al Señor en todo momento. Me impresiona tanto esto porque si a mí me hubiera tocado una situación como la de estos hermanos, yo seguramente hubiera estado deprimida y llorando o más bien murmurando o quejándome, no sé, así como soy, ¿verdad? Yo tiendo a ser muy quejumbrosa y me quejo y yo hubiera estado en esa actitud, pero Pablo y Silas son un ejemplo muy maravilloso de que aún en medio de la situación más difícil, en el calabozo más oscuro y más profundo, se puede alabar al Señor. Ahí sí que debemos echar mano de lo que nosotros sabemos y también de no olvidar que tenemos nuestro espíritu y que en nuestro espíritu, nosotros al volver a nuestro espíritu, no importando la situación que tengamos, nosotros podemos volver y alabar al Señor. Hay muchas situaciones y leyendo esto recordaba algunas situaciones muy difíciles en las que desde lo más profundo pudo brotar alguna alabanza en mí para el Señor y de verdad que es una liberación
de la opresión del enemigo y es una victoria sobre Satanás el poder alabar a Dios en medio de situaciones difíciles. Es muy fácil alabar al Señor en una situación de alegría o de éxito, pero muy difícil cuando estamos en los valles de sombra y de muerte. Es un poco difícil hacerlo, pero que el Señor nos fortalezca y que podamos tener esta experiencia cada día de alabar al Señor, aunque sea por cosas mínimas, pero que se constituya, como dice aquí, un hábito. Ahí sí que como todo lo que nosotros hemos aprendido en la vida de iglesia es tan útil y todo se resume a hábitos. Ahí tenemos que cultivar el hábito de orar, de invocar, de orar, leer, de leer la Biblia. Bueno, hay un hábito más, debemos cultivar el hábito de alabar al Señor. Y eso, la vida de alabanza trae buenas reuniones también, incluso cuando venimos a la mesa del Señor, vamos a estar llenos de alabanzas porque vamos a tener por hábito alabarle. Así que, pues para que podamos tener este hábito, pues necesitamos conocer también al Señor, conocerle y tener una relación con el Señor para que nosotros, pues a medida que estamos con el Señor, nosotros le conocemos y le podemos alabar en medio de cualquier situación y en medio de cualquier valle que pasemos. Y me gustan mucho estas lecciones porque a pesar de que, pues dice aquí son lecciones básicas, ¿verdad? O para edificar a creyentes nuevos, son lecciones que yo estoy aprendiendo y me siento muy contenta por tener tales lecciones. Esta me gusta mucho y me anima mucho a poder cultivar este hábito de alabanza para que mis días sean victoriosos y Satanás huya, no importando la situación, si sea chiquita o sea muy grande, como el calabozo donde estaban Pablo y Silas. Alabado sea el Señor y que podamos cultivar este hábito todos, santos. Amén. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Pues amén. Esta lectura parte del final del mensaje 15 que nos alienta a que conozcamos el himnario y que conozcamos sus secciones, que de repente memoricemos algún himno y que pues así como a veces nos toca, pero mucho ánimo en cuanto a practicarlo pues de manera personal, aún con las letras, inventémosle música, ¿verdad? Pero era un aliento muy interesante para que podamos aprovechar al máximo este recurso que es el himnario que tenemos. Luego, esta lectura con relación a la alabanza, yo creo que nos revela un secreto. La alabanza trae consigo la victoria sobre cualquier situación, ¿verdad? En la lectura de los hechos que hemos estado, ha sido muy impresionante ver todas esto que se nos narra aquí o que se nos menciona en este mensaje, pero también trae a mi memoria también leímos nosotros cuando estábamos leyendo algo del Antiguo Testamento, donde sale el pueblo de Israel a la guerra y bueno, venían los músicos cantando y alabando al Señor y la emboscada que estaba preparada para ellos no funcionó, sino que los enemigos fueron trastornados y se mataron entre ellos. Y pues también el tema de la oración, ¿verdad? Pedro estaba encarcelado, encadenado, bajo mucha vigilancia y fue liberado porque Dios lo hizo respondiendo a la oración de la iglesia. Pero también Pablo y Silas en la calabozo más profundo, las cadenas fueron rotas, las puertas fueron abiertas y fue un gran gozo, ¿verdad? O fue una experiencia grande que trajo la paz para ellos y esa liberación, esa libertad. Cuando el carcelero, pues después de que se iba a matar,
el jefe de la cárcel se iba a matar porque pues pensaba que todos se habían escapado. Luego, pues todos estaban ahí y ellos se fueron a la casa de este hombre y todos fueron, el montón de gente fue salva y bautizada y luego les fue confirmada la libertad de cualquier forma, pero nos da este tip, este secreto, porque la alabanza es producto del sufrimiento, es un sacrificio donde se sufre una pérdida. Esto, ese estar en medio de la situación difícil y alabar a Dios constituye ese olor fragante delante de Dios. Mencionó también el caso de Isaac, ¿verdad? Dios sabía que lo que, o sea, el asunto era en medio de la pérdida que estaba a punto de sufrir este hombre al ofrendar a su hijo, pero al final, pues Dios proveyó. Y ese era el plan de él desde el principio. Sin embargo, la acción de perder algo, ¿verdad? Entonces, es bien interesante. Es bien interesante porque nos da una salida, ¿verdad? Nos da una salida, si no la solución milagrosa, pero por lo menos estar en paz en medio de la tormenta, en medio de las situaciones, ¿verdad? La alabanza es la labor más sublime que los hijos de Dios pueden llevar a cabo, ¿verdad? La alabanza es la expresión más sublime de la vida espiritual de alguien, ¿verdad? De un creyente. Entonces, qué maravillosa lección, ¿verdad? Qué maravillosa lección donde tanto la alabanza como la oración son algo fundamental en nuestra vida diaria para salir avantes y victoriosos de cada situación difícil a la cual nos enfrentemos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Pues quedan unos minutos. Si quieren, oramos. Puede alguien abrir su micrófono y hacer alguna oración, especialmente de agradecimiento por esto que estamos siendo, pues, enseñados y perfeccionados. Amén. Sí, Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por esta lección que ha venido a nosotros, donde podemos orarte y podemos alabarte, porque toda alabanza viene para ti, Señor. Te damos gracias porque podemos aprender de todas las riquezas que hay en este ministerio. Y podemos compartir, Señor, que esta alabanza y esta oración vienen a nosotros en forma personal y en forma corporativa. Que nosotros podamos tener esta práctica siempre. Que podamos nosotros enseñar también. Que esta sea un hábito, Señor, un hábito vital en nosotros. Te agradecemos, Señor. Bendecimos a los santos aquí reunidos y a los que no se han reunido. Y te bendecimos, oh Padre. A ti sea toda alabanza y toda gloria y toda, Señor, amor para tú con tus hijos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén, queridos hermanos y hermanas, que el Señor los guarde, les guarde Amén. todos. Amén. Buenas tardes. Está bien. Adiós, feliz noche, Dios hermanos. Amén. Adiós. Amén. Buenas. Ahí están los bebés y las niñas. Hermanos. Hermano Mario y la cumpleañera. La cumpleañera, La cumpleañera. Amén, Buenas hermano noches. Isaac. Adiós. Ahí está, ¿eh? Todo. Amén. Bueno, hermana, Los frijolitos con chicharrón. recibo en el nombre de Jesús. Lo recibo. Gracias, hermanos. Adiós. Adiós, Adiós. Las preciosas. Adiós. Amén. Adiós. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. Mañana, adiós, bebé. Adiós.
Adiós. Adiós. Amén. Pues buenas Dios les noches. guarde. Nos Buenas vemos noches. mañana en la oración. Amén. Lo Amén. primero. Amén. Adiós, papi. Leonelas. Adiós. Que se recordaron de mí.